un versículo que se encuentra en la carta del apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, le vamos a dar lectura en su versículo 2. Y les pido que me presten de su atención, gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios, hermano, es la que nosotros necesitamos para poder ser alimentados y de esa manera nosotros poder crecer. Pero es necesario que usted, hermano, es necesario que nosotros le pidamos a nuestro Padre que nos dé, hermanos, de su Espíritu Santo, de esa luz para que podamos entender su palabra, iglesia. Gloria a Dios. Porque estamos de acuerdo en que no es justificado el que oye la ley, sino el que la lleva a cabo, hermanos, el que la hace. Amén. Y Jesús dijo: yo compararé a un hombre de esta manera, lo compararé prudente. Dice: cuando este hombre escuche mi palabra y la ponga por obra. Yo llamaré a esta persona sabia, prudente, entendido. Que vendrán vientos, vendrán tempestades, dice, y su casa no va a caer. Entonces Jesús nos dejó esta enseñanza, amados hermanos. Quiere decir que la palabra no miente, amados hermanos. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros hacemos nuestra casa, fundamentamos nuestra casa espiritual hablando sobre la roca que es Cristo, aunque venga todo tipo de situación a nuestras vidas, nuestra vida espiritual no va a decaer. No va a ser derribada. ¿Por qué? Porque la roca, el fundamento es Cristo Jesús. Gloria a Dios. El que oyere y el que hiciere, dijo Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ¿verdad? Vinieron ríos, tempestades, dice, y la casa no cayó porque estaba en la roca. Gloria a Dios. Vamos a leer Santiago, amados hermanos, y Santiago nos da a entender, amados hermanos, de que nosotros tenemos que nosotros, hermano, confiar en Dios en medio de las luchas, de las situaciones, de todas las situaciones de la vida, en todo momento. Hermano, Santiago nos enseña que tenemos que aprender a confiar en Dios. Muchas razones por la cual nuestra fe flaquea, amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos, iglesia, y ahí creo que todos estamos de acuerdo que estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos de los cuales hablaron los profetas, de los cuales hablaron los apóstoles. Es hoy que tenemos que nosotros alimentarnos más y más de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, gloria a Dios, a ver, léalo conmigo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que dice, gloria a Dios, se nos perdió la pantalla. A ver, otra vez el versículo 3 que dice, sabiendo que de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. ¿Estamos aquí? Vamos a tomar nuestro lugar. Alabamos a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. A Dios sea toda la honra, a Dios sea toda la gloria, iglesia del Señor. Yo alabo a Dios, hermano, porque nos ha dejado su palabra. Gloria a Dios. Y el propósito primordial de Dios de dejarnos su palabra escrita, hermano, no es solamente traernos historia y que el hombre se dé cuenta cómo Jesús hizo milagros y todo. No, hermanos. El propósito primordial de nuestro Padre dejarnos su palabra escrita, amados hermanos, es para, hermano, la transformación de nuestro corazón, hermano. Dios quiere ver transformado a su creación, a sus hijos, a su pueblo. Amén. Por eso Jesús dijo, por eso la palabra del Señor, el apóstol Juan escribe y dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué tan fácil es, amados hermanos, encontrar la vida eterna? ¿Qué necesitamos? Creer solamente. Creer. Para poder encontrar la vida eterna. Creer, hermano, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es completamente suficiente, hermanos, para nosotros. Alabamos a Dios. Razones por la cual, hermano, nuestra fe flaquea. Las razones, hermano. Hay muchas razones, amados hermanos, y muchas veces una de ellas es porque el ser humano, hermano, ha dejado de confiar en Dios. El ser humano ha dejado de creerle a Dios, hermano. El ser humano se ha retirado de Dios. Y ese es una de las razones por la cual, amados hermanos, nuestra fe flaquea. Marcos capítulo 11, verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, todo dice aquí, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No quiere la pantalla. Amén. Pero así dice Marcos 11, 24. Oiga, Jesús les dijo a sus discípulos y a toda gente que lo rodeaba, que lo seguía, les dijo, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo vas a recibir. Entonces, muchas veces, amados hermanos, la fe, hermano, la confianza que se toma de parte de Dios, hermano, en el ser humano, muchas veces se pierde porque dejamos de confiar en Dios. Nos retiramos de Dios. Y sabemos que nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, él no duerme. Él está ahí, queriendo destruirnos, queriendo destruirnos. Y vamos a mirar, amados hermanos, una de las primeras razones por la cual nuestra fe flaquea. La primera razón por la cual nuestra fe flaquea es porque nuestro razonamiento humano va en contra de, hermanos, nuestra fe en Dios.
Vuelvo a repetir, es porque nuestro razonamiento humano va en contra de nuestra fe en Dios, hermano. Dios nos dice una cosa. Dios le dice una cosa al ser humano. Dios me dice una cosa a mí. Y mi mente dice otra. ¿Será posible? ¿Será posible esto? Los muros de Jericó. Dios le dice a Josué, Josué, dale 7 vueltas a Jericó y el muro va a caer. Amén. Mas sin embargo, la Biblia dice que Josué le creyó a Dios. Gloria a Dios. Pero si usted se da cuenta, usted platica esa historia hoy en día, para la gente, hermano, va a ser como, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? Naciones mayores que Israel, naciones más poderosas, trataron con su armamento derribar los muros de Jericó, saquear aquella ciudad. No pudieron. ¿Cómo tú me estás diciendo que solamente con darle 7 vueltas va a caer los muros de Jericó? Es porque nuestro razonamiento humano va en contra de nuestra fe en Dios. Los que estamos aquí, hermano, tenemos que aprender que la fe en Dios es nuestro mayor capital. Gloria a Dios, sí, Señor, ayúdanos. La fe en Dios, hermano. Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si tú crees tú vas a ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a los profetas, díganle a mi pueblo que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces miramos aquí, amados hermanos, una de las razones por la cual, hermano, el pueblo de Dios, hermano, afloja, se da por vencido a veces, hermano, porque le hacemos más caso a nuestro razonamiento que la fe, hermanos, que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Jesús le pide a Pedro, hermanos, que vuelva a pescar. ¿Sabe? Pedro había pescado toda la noche. Él había tratado de pescar porque no pescó nada. Ya para el amanecer, Jesús va donde están ellos y les dice, ¿han pescado algo? Pedro dijo, no, maestro, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Jesús tenía todos los peces de este lado. ¿Cómo ve? Los tenía para acá. ¿Se acuerda cuando Jesús, dice la palabra, que estaba en la barca con sus discípulos, hermano, y un viento, una tempestad grande se levantó y los discípulos se espantaron y empezaron a decir, maestro, mira, sálvanos que perecemos? Y Jesús le dijo al mar, tranquilo. Entonces los discípulos se espantaron y dijeron, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Gloria a Dios. Te piensa cuando Jesús, mire, toda la noche ve a sus discípulos aventando la atarraya. Pero cuando Jesús llega y le dice a Pedro, Pedro, avienta tu red a la mano derecha. Aviéntala a la mano derecha. Y Pedro dice, maestro, toda la noche hemos intentado. La Biblia dice que Pedro dijo de esa manera. Toda la noche hemos intentado pescar y no hemos sacado nada. Pero recordemos que Pedro era un hombre experto en la pesca. Eran hombres que de eso se alimentaban, de eso vivían, hermano, de la pesca. Eran hombres profesionales, ellos sabían a qué horas de la noche, hermanos, el pez caía, hermano. A qué profundidad el pez estaba. Ellos sabían, hermano. Y sabían que si no habían pescado, ya no iban a pescar. ¿Para qué le iban a neciar? Pero Jesús le dice, Pedro, aviéntala. ¿Sí? Ya hemos pescado, hemos intentado tantas veces, pero en tu nombre, Señor, lo voy a hacer.
voy a obedecer. Gloria a Dios. Sí, Mire que por un momento la mente de Pedro luchó contra su fe, contra su obediencia al Señor, amados hermanos. Y esta es una de las razones por la cual muchas veces nuestra fe flaquea, hermanos. Porque nuestro razonamiento humano va en contra de nuestra fe en nuestro Dios. Amén. Pero recordemos esta palabra, hermanos. Recuerden, la fe en Dios es nuestro mayor capital. Amén. Para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces ahí lo tenemos. Amén. Jesús le pide a Pedro, vuelve a tirar tu red. Vuélvela. La Biblia dice que la tiró Pedro. ¿Y qué pasó? Empezó la pesca. Ya no podía, hermano. Pedro ya no podía. Tuvo que llamar a los demás que estaban allá pescando también. Vengan a ayudarnos. Llenaron 2 barcas y las 2 barcas se estaban hundiendo. Entonces, hermano, esto que miramos en la palabra de Dios son cosas que fueron dejadas escritas para que usted y yo las escudriñemos. Y por medio de esa palabra escrita, por medio de esas historias poderosas realizadas por nuestro Maestro, nuestra fe pueda crecer, hermano. Amén. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, miramos, amados hermanos. ¿Quién luchó más? Hermano, ¿quién más luchó contra la obediencia o la fe en Dios y su razonamiento humano? Naamán del sirio, el leproso, aquella persona que era capitán del ejército, leproso. Le dice el profeta, lávate, sumérgete en el río. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Ya se me olvidó, 3 o 7. A ver, ayúdenme. 6. 7 o 3. No tengan miedo. 7. Amén. Le dijo, sumérgete y vas a quedar limpio. Gloria a Dios. Este hombre dijo, mejor aguas tengo yo en mi país. Mejor ríos corren allá, limpias, aguas vivas corren allá. Este río sucio, ¿qué me voy? No quería. ¿Me entiende? Porque el razonamiento humano, hermano, está en contra siempre de la fe. Entonces, nosotros tenemos que hacerle caso a nuestra fe en Dios, iglesia. Amén. Porque es la fe en Dios la que te va a llevar adelante, iglesia. Alabamos a Dios, hermanos. Alabamos a Dios. Segunda, hermanos, razón por la cual nuestra fe flaquea. Segunda, es porque permitimos que nuestros sentimientos ahoguen nuestra fe. Otra vez se lo repito, es porque permitimos que nuestros sentimientos ahoguen nuestra fe. Muchas veces nosotros, hermano, aunque ya estamos, ¿me entiende? Y todavía a veces actuamos como niños. Nos guiamos por sentimientos. Todavía al jovencito, al niño, pues se la creemos, pero nosotros, quizá diga usted, ¿pero qué? ¿No somos humanos? Que sí, pero no estoy hablando de este tipo de sentimientos que salen, pero en nosotros está, hermanos, el poder decir, hey, tranquilo. Amén. Poder tener ese dominio, amados hermanos, en nuestra vida. Entonces, la segunda razón es porque permitimos que nuestros sentimientos ahoguen nuestra fe. Y es cuando nos sentimos indignos de pedirle a Dios en oración las cosas que necesitamos.
Hay un problema hoy en el pueblo de Dios. Mire, recuerde que la palabra de Dios, por ejemplo, Santiago es una carta. Corintio, primera, segunda de Corintio, son cartas. Romanos, la carta a los romanos es una carta. Colosenses es una carta. Entonces, todas estas cartas que Pablo envió a esta ciudad, a estas iglesias que estaban en esas ciudades, como la de Santiago también, hermanos, mencionando aquí. Note usted que comenzamos con el texto que dice Santiago, hermanos, ¿qué dice? ¿Míos? ¿Cómo? ¿Así dice? Ya está la pantalla. Ya está. ¿Sabe que tengo una Biblia con una letrita? Mire, se me ocurrió otra vez. Mire, chiquita lucha, lo alcanzo a. Mire. No, ponme el versículo, sí. Ahí está, hermanos míos. Hermanos míos. Note que aquí esta palabra no le está predicando al mundo, a aquella gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Note que se le está hablando, se le está enviando a gente que conoce la palabra de Dios. Entonces, por eso estamos mencionando aquí, hermanos, que la segunda razón por la cual nuestra fe flaquea, hermanos, es porque permitimos que nuestros sentimientos ahoguen nuestra fe. Amén. ¿Y cómo es esto? Cuando nos sentimos indignos de pedirle a Dios algo. Quizás diga usted, ¿y acaso somos dignos delante de Dios? Pues la Biblia dice que no éramos dignos cuando estábamos en Cristo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, somos dignos. Gloria a Dios. No por nuestra perfección, Aleluya. sino porque Él, su naturaleza, hermanos, divina, vino a nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no éramos dignos, mas ahora somos dignos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les ha dado derecho. Diga conmigo, derecho. ¿De ser qué? ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. De ser llamados hijos de Dios. Ahora, no me diga usted que si usted tiene hijos, no me diga usted que sus hijos no tienen el mismo derecho. Por más mal que se porte su hijo, dígame usted si no tiene el mismo derecho. Si Cristo no está jugando, hermanos. Cristo dice que el que cree en Él, que el que le recibe, que el que lo ha aceptado, Él le da el derecho de ser su hijo, hermano. Por lo tanto, ¿somos qué? Sus hijos. Y Cristo dijo, amados hermanos, dice, qué padre si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Qué padre, dijo Jesús. Entonces los que estaban a su alrededor, nadie contestó nada. Jesús dijo, bueno, si ustedes siendo padres malos, saben dar buenas cosas a sus hijos cuando se las piden, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, aquí, iglesia, en la iglesia de Cristo hay un problema. Que Cristo nos llama hijos y nosotros no aceptamos ese llamado. Somos nosotros en realidad lo que muchas veces, hermano, rehusamos llamarnos hijos de Dios. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo. Si tú has creído en mí. Ahora, si hay alguien aquí que no ha creído, pues no es hijo. Amén. Aunque el mundo cree que todo el mundo es hijo de Dios. No. Según la palabra de Dios, hijo es aquel que ha creído en Él. Los demás son creación. Y nosotros, como cristianos,
pertenecemos doblemente a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Primero por creación y segundo por redención. Nos redimió con su sangre. Gloria a Dios. Le pertenecemos doblemente. Tú le perteneces a Dios doblemente. Satanás, su trabajo es decirte, mira, no, ¿qué hijo vas a hacer? Mira cómo... Cristo pagó el precio. Entonces, muchos hermanos, y eso es cuando, no, es que, mire, no nos sentimos con ese derecho, en otras palabras, hermano, de pedirle a nuestro Padre lo que nosotros necesitamos. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Él se la va a dar en abundancia y sin reproche. Pero pida con fe, dice. No dudando. Porque la persona que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de aquí para allá, a todo lugar. La persona que se guíe así, no piense que va a recibir algo. Así dijo Santiago, no. No piense. La persona que es inconstante, la persona que es, hermano, de esta manera, dice Santiago, no, ni piense, dice así, que va a recibir cosa alguna del Señor. Pero el que pide con fe, el que pide con esa confianza de que Él es mi Padre, yo soy su hijo, yo soy su hijo, Él es mi Padre. Gloria al Señor, aleluya. Esa confianza, hermano, le abre a usted las puertas para usted. Entonces,